Nosotros hemos planteado el tema desde otro punto de vista completamente distinto. Yo creo que eso es lo bonito, que cada uno plantee las cosas desde perspectivas diferentes. Nosotros creo que somos mucho más pragmáticos y eso es lo que nos pierde, pero hemos planteado el tema de un punto de vista mucho más medible, más tocable. Ante una pregunta tan abierta como ¿qué nos ha aportado el PAIME?, nos podíamos haber enfrentado a ella desde diversas actitudes, ¿no? Y yo me he acordado de esta frase de Ramón y Cajal, que decía que no hay cuestiones agotadas, sino hombres agotados en las cuestiones. Y esa ha sido la actitud con la que nos hemos acercado a esta pregunta. Y la respuesta a la pregunta de qué nos ha aportado el PAIME es esta. Nos ha aportado muchas cosas positivas, pero también dudas. Y alguien tenía que plantear las dudas. Alguien tiene que plantear hacia dónde tenemos que seguir o cómo tenemos que seguir. Pero las dudas no son dudas porque sí, son dudas para avanzar y para mejorar. Son dudas para que nos hagan reflexionar. Y dentro de las dudas, yo he elegido dos áreas de dudas para que el discursor, relator, provocador, tenga juego en el debate. Tenemos claro lo que hacemos los colegios y lo que debemos hacer. Le demos las vueltas que le demos, tenemos claro que tenemos responsabilidades con nuestros compañeros en que realicen una buena praxis. El tema de la seguridad de los pacientes y la responsabilidad con los pacientes es algo que hace mucho tiempo que ya no se puede mirar hacia otro lado. Los programas, los nuestros, el del País Vasco, el PAIME catalán, todos hablamos de lo mismo, de volver a objetivos de retorno al trabajo, objetivos de retornos con seguridad para los pacientes. Y con esta reflexión previa yo me he planteado que este es nuestro objetivo, nuestra población. Tenemos médicos colegiados, algunos están enfermos y algunos poquitos están en el PAIME. Y probablemente con los médicos enfermos que no están en el PAIME tenemos mucho que hacer y mucho que trabajar. Y ahí tenemos pocas herramientas y pocas respuestas. Y yo voy a plantear dos dudas generales, ¿no? ¿Cómo abordamos el fracaso? Cuando las cosas no van bien, ¿qué hacemos? Y la palabra fracaso que se entienda como algo positivo. Es decir, el fracaso es no obtener aquellos maravillosos objetivos que queremos conseguir, que es que el compañero se encuentre capacitado y pueda volver a su entorno laboral. Pero sería idílico pensar que eso siempre va a pasar así. Y por otro, algo de metodología. ¿Y qué tal lo hacemos? ¿Lo hacemos bien, mal, regular, mucho de bien? Vamos a ver un poco cómo vamos por ahí. La primera línea, hablando del fracaso, yo he planteado dos escenarios, ¿no? Esos médicos que no están en el PAIME y que además olvidaros del médico típico que aparece, pues yo sé, vestido de Napoleón en una consulta, porque ese no va a haber problemas, sino ese médico complicado que no reconoce que tiene un problema, que su situación no está tan clara y que al final está interfiriendo de forma notable en su praxis, ¿no? O el médico que está ya en el programa, que bueno, pues que es un incumplidor persistente o que verdaderamente es un caso que no es recuperable. Y ante el médico enfermo que no reconoce su situación, yo creo que en este debate, y me alegro que he oído antes que había algunos letrados, creo que debemos de reflexionar si lo que tenemos y las herramientas que tenemos nos dan respuestas en todos los escenarios. Si son eficaces en todos los escenarios. Y claro, estoy hablando de los escenarios complicados. En los fáciles no hay problemas. Mi respuesta personal es que no. Pero mi respuesta personal es que no cuando yo hablo con los juristas y me dicen que no. Por tanto, se crean nuevos escenarios. Escenarios en los que probablemente tengamos que recurrir a aliados
colaboradores que superen nuestras propias limitaciones. Cuando tenemos enfermos en el PAIME y que son incumplidores, ayer hablamos muchísimo de los contratos terapéuticos, pero yo eché en falta oír hablar de cuando fracasa el contrato terapéutico, de cuántos han fracasado, cómo han gestionado cuando eso ha ido francamente mal. ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Usamos expedientes disciplinarios, pero no son enfermos. ¿Vale lo mismo la herramienta en una situación que en otra? Cuando son casos irrecuperables y queremos hacer una peritación y es voluntaria, estupendo. ¿Y cuando no es voluntaria? Cuando tenemos un médico delante de un peritador que le pregunta ¿y usted cómo se llama? Y dice yo no contesto si no es en presencia de mi abogado. ¿Eso cómo se gestiona? Y la otra línea de duda, ¿qué tal lo estamos haciendo? ¿Medimos? ¿Somos eficaces? ¿Somos eficientes? ¿Esto es un despilfarro? ¿Esto está muy ajustado? ¿Y qué usamos para medir? ¿Cuál es el patrón? ¿Cuál es el indicador? ¿Alguien tiene una sistemática dentro de los PAIMES de mejora continua? ¿Alguien evalúa, revisa y mejora? ¿Alguien en el próximo congreso va a poner 16 innovaciones fruto de una mecánica o de una dinámica de este tipo? Pero no solo hay que crear dudas, hay que intentar abrir propuestas. Y dentro de esa línea de propuestas yo creo que tiene que haber propuestas generales como las que planteo. Lo que no se puede hacer cuando no se sabe qué hacer es improvisar. Aunque lo hagamos mal, yo creo que tenemos que tener una respuesta sistematizada, aunque lo hagamos mal. Creo que el papel de la OMC, y me alegro muchísimo que el doctor Rodríguez Sendín esté en la mesa y recoja el guante, tiene que jugar un papel importantísimo en esto que estoy planteando. Y tercero, no somos el ombligo del mundo. Necesitamos aliados. Necesitamos superar nuestras propias limitaciones. Necesitamos contar con los que nos rodean, con los que son actores en los mismos escenarios que nosotros estamos actuando. Y si no contamos con esos entornos, el fracaso puede ser lo que prime en vez del triunfo. Y quiero mencionar a las unidades de prevención porque creo que el futuro del PAIME sin ellos va a ser muy limitado. Tendremos que hablar con el entorno laboral de los recursos humanos o como le queramos llamar en sus áreas. Y en la última línea, pues más de lo mismo, ¿no? Al final hay que implantar estrategias, hay que fijar objetivos, hay que decir, bueno, vamos bien por aquí, cuál es nuestro norte y hacia dónde vamos. Y procurando ser un poquito más específico, yo plantearía 4 áreas de trabajo, ¿no? Creo que se podría plantear de una forma clara un grupo de trabajo en el seno de la Organización Médica Colegial que trabaje estos temas, en la que, por supuesto, tiene que haber médicos, pero tiene que haber letrados, y nos dirá, señores, ustedes tienen muy buena voluntad, pero se han olvidado de la ley de autonomía del paciente, se han olvidado de la ley, y esto llega hasta aquí. Y para poder superar esto, pues existen estas vías. Y estos trabajos de reflexión que al final se materialicen en un documento, en una ayuda, un protocolo que ante situaciones complicadas sepamos nosotros qué tenemos que hacer o por dónde tenemos que tirar. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros. A mí me parece que ser juez y parte en ciertos procesos, en los propios colegios, es muy complicado. Y a veces no solo hay que serlo, sino parecerlo. Y es necesario contar con ayudas para peritar fuera, para que tengamos una ayuda en otro colegio que pueda superar nuestras propias limitaciones. Y eso se crea con esa red de apoyo que la OMC tiene que jugar un papel fundamental. Y por último, pues habrá que intentar estructurar una metodología de evaluación y de revisión. Quiero terminar, pero no me quiero ir sin soltar un pequeño amargor que me quedó ayer. Ayer se planteó un mini debate sobre el retorno al trabajo. Y yo me estaba acordando de un caso que hemos vivido
en el que, digamos que el PAIME considera que el compañero estaba capacitado para volver, pero su entorno laboral consideraba lo contrario. Y a mí eso me parece tan dramático, que no tengamos estructurados foros para poder afrontar esas situaciones y que tengamos que improvisar llamando a Pepito porque yo soy amigo de fulanito, que ese tipo de reflexiones son los que creo que nos tienen que hacer trabajar en los próximos 2 años. Y yo espero que en el próximo congreso, el 4º congreso del PAIME, existan ponencias que, sin dar respuestas, porque las respuestas no son fáciles ni blancas ni negras, por lo menos nos muestre que ha habido gente que ha estado reflexionando en estas líneas de trabajo. Y nada más. Gracias por su atención.